1 de cada 4 usa zapatilla con media y 2 de cada 3 usan Bueno Bank. Cosas bien nuestras, tan paraguayas como Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. El paraguayo siempre le encuentra la vuelta a todo. En Bueno Bank resolvemos tus trámites y créditos al instante. Solucionar todo es bien nuestro. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 riegan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan Bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar Bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Atención a todos, les traigo muy buenas noticias. La promo de Coca-Cola 2 litros retornable a 10.000 guaraníes sigue por todo julio. Esta es tu oportunidad a seguir ahorrando. Recordá, lleva tu envase retornable de Coca-Cola, Fanta o Sprite y pagá solo por el contenido. Coca-Cola de 2 litros retornable a 10.000. Lleva tu envase y ahorrá. Coca-Cola, magia de verdad. De los cielos yo lo pedí corar, mi pueblito hermoso Capu. Un pueblo florido, gente amable por andar, también su clima es preferido por radicados que están allá. Cerro La Virgen tan generoso me va el pueblo Sulquepea, allá en su cumbre verde frondoso y bote fuera hoy jardín de flores. ¿Qué tal, gente? ¡Ey, chapa! ¿Dónde llegamos, Yami? Llegamos a Capucú. Vamos a conocer mucho más de esta ciudad, así que espero les guste. Por las estrellas más pequeñas voy yo ya. Frita, pintura, cerro, campana, cerro, sombreros. ¿Qué tal, doña Julia? ¿Cómo andamos? Adelante. ¿Todo bien? Bienvenidos a Capucú, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bienvenido a Capucú. Te voy a poner un poquitito el micrófono. Sí, sí, sí. ¿A qué? Un ratito. Te va a molestar Ahí. seguro, ¿verdad? Ahí está. Así mismo. Adelante, bienvenidos Permiso. a Capucú, pasen adelante. Estoy muy contenta que estén por aquí, así mostrar también lo que Capucú produce, ¿verdad? Con nuestra gente, nuestras productoras. Adelante, Permiso. adelante, adelante. Acá está la señora, las Buen chicas. día. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Chapa. ¿Qué tal, doña? Todo bien. ¿Qué tal, doña? ¿Cómo Bien, te va? Bien. Tranquilo, pa. Sí, tranquilo. Hola. Vengan un poquitito acá, vamos a hablar. Dale. Vamos a contar todo lo que se produce en Capucú. Así mismo es nuestra Todo lo que se productora. produce en Capucú. Acá Capucú es conocido, ¿verdad? Por los ricos dulces. Sí. Los dulces, ¿cómo se dice? De leche, dulce de guayaba, dulce de mamón. Y tenemos los dulces cuadraditos que después ya vamos a ir a visitar a la persona que está haciendo también. Diferentes, tenemos especialidades, las Maní también. maní. Maní tostado. y 3 componentes tenemos también. Y Esto es los poquitos. los pocos que te estamos preparando. Porque tenemos, siempre nos vamos a Asunción para nuestra feria. Sí. Siempre tenemos invitación y gracias al intendente y a la señora, a la concejala, Yuli, que siempre nos lleva en la feria. Nos vamos, ahora tenemos a 1 de agosto, estamos teniendo invitación
La plaza Infancia Rivarola. de Rivarola. Rivarola, sí. Así Y mismo. estamos Ahí tenemos. preparando para... Y allá como se va no viene nada, se vende Sí, todito. se vende todito, gracias a Dios. Y el apoyo del intendente y la señora Yuli siempre tenemos. Y destacar también el apoyo del Centro Capuqueño, que a través de la gente del Centro Residentes en Asunción, Capuqueño Residente en Asunción, Sí. estamos teniendo siempre ya 5 años consecutivos que estamos ya, Capucu siempre está presente, ¿verdad? Ahí, porque es una feria gastronómica, Sí. Paraguay en Biú, y entonces Capucu está invitado de vuelta, entonces le invitamos a todas las personas para que vayan a degustar este rico dulce que es tradicional en nuestro pueblo. Qué bueno. Sí, y agradecemos también a la señora Gloria que siempre nos hace llegar la invitación, la señora Gloria Caballero, que es la presidenta, creo que es de ahí del Paraguay en Biú. Paraguay en Vivo. Y también invitamos a todas la gente que están ahí, que son de Capucú y que no son también de Sí. otros departamentos, porque ahí se van, todas se van con su rica comida y nosotros nos identificamos la gente de Capucú Claro. por su rica dulce que nosotros solemos preparar, que todas variedades, por ejemplo, el dulce de leche, de mamón, de guayaba. Tenemos también el famoso cosereba, que es de la cáscara de la naranja agria que se hace. Ah, miramos. Sí. También, mira, Inconfundible el color del dulce Sí, de leche diferente casero. el casero. Otra cosa. Así mismo. Mira, sí. el aroma que tiene. Y Capucú es reconocido por el tema de los dulces, porque la gente que pasa Sí. por Capucú siempre están están porque tenemos lugares donde se está vendiendo estos ricos dulces. Acá en la plaza tenemos también las casetas que estamos ahora también en proyecto de casetas más grandes para nuestros productores, nuestros feriantes, porque necesitan, porque ya no dan abasto en 2 casetas que tenemos. Entonces en eso estamos para darle un lugar acorde a ello y fijo, ¿verdad? En Capucú para nuestros trabajadores, nuestras productoras. Sí, eso te quería justamente consultar, porque la gente que está en ruta Sí. y que pasa por Capucú, ahora se va a enterar de que puede comprar todos estos dulces Así de la mismo. ciudad. Ya estamos en eso, gracias a Dios, ahora después de que nosotros también tuvimos y nos invitan allá en la Plaza Infante Rivarola, que cada año estamos participando acá con las señoras. Entonces por eso estamos en esto, que estamos queriendo también una caseta propia de Sería esta gente. espectacular. ¿Por qué? Porque va a ser como una terminal donde la gente se está viendo, está saboreando, porque Capucú ya es reconocido con nuestros dulces. Por eso, así, Súper pasar conocido. por Quindí y tener la pelota. Sí. Pasar por Capucú, tener los los dulces. así mismo. Que sea ya una costumbre. La gente no pasa la gente siempre ya sabe de dónde adquirir también esos dulces, porque en muchos puestos de venta están los ricos dulces que preparan estas mujeres. Realmente Así espectacular mismo. la producción. Sí, Dulce de guayaba. sí, Dulce de guayaba. Totalmente casero, Sí, artesanal. hecha artesanalmente. Un festival de aromas. Sí. Y acá más o menos le va a Dulce de mamón para ir viendo un poco Ven cómo poco, Santiago. se realiza ya. El mamón. Sí. Ese es dulce de mamón. El secreto está en el cocción, para que le dé ese color. Este no está en un zapigaite, como se Caliente, dice. 12 horas Sí, este. porque 12 tiene que ser horas. fuego Sí. lento, así en Fuego fuego lento. lento. Se le termina un poco el agua, uno se le va agregando para que puedas tener esos colores que tienen, por ejemplo, así. Para que quede Para que así. quede así, sí. Para que quede así. Azúcar. Azúcar. Según el kilo. Por ejemplo, mi mamón tiene 1 kilo, entonces 1 kilo de azúcar le pongo. Para 1 kilo de mamón. Para 1 kilo de mamón. Y fíjense el color, que es el color va- natural del mamón. Eso queda Sí. totalmente Así mismo. cocinado, ¿verdad? Porque se En 12 cocina. Se todo. cocina en 12 horas. Se 12 12 horas. Yo pensé que era mucho más rápido. No. 12 horas. 12 horas. Según el kilo. 12 horas. 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 12 horas.
12 horas. De leche sí, de leche según pones fuego lento en 6 horas. Yo, por ejemplo, 6 O sea, son las 9:30 de la mañana. Entonces te sale así, el dulce A la- de leche Ucú. Claro, a la noche va a estar este. Sí, a la noche. Así mismo. Y Y esto se mueve o así sí, mismo se mueve, deja. se mueve. Se mueve un Se poquitito. mueve un poquitito. Y así, por ejemplo, Ahí está el... así. ¿ya? Y este se antes va de que vos le eches el agua, tenía a azúcar. azúcar lo que ya se Azúcar. estaba cocinando Se abajo. estaba exactamente para que tenga este color. Ah. Y tengo que ponerle más agua cuando va Cuando se va bajando. evaporando. Sí, así mismo. Pero como te digo, en 12 horas Qué bárbaro. Y tengo que ponerle clavo de olor para que tenga ese olor. Clavo de olor también le Sí, pones. Ese tengo que poner. También. Así mismo. Dulce artesanal. Artesanal. Sí. Y Yo sabía que esto lo hay ibas a decir. Esto hay que saber valorar. Ay, yo solo mira tu programa. ¿En serio? Sí, por eso es lo que te reconocí. Y ahora ya estamos acá. ¿Verdad? ¿Viste? Y este le Y vamos vos a también vas a estar en el regalar. programa ahora. Claro que sí. ¿Eh? Mira, este le vamos a regalar para que saboreen Muchas para su gracias. postre de hoy. Muchas gracias. Y el de leche, Qué bárbaro. sí, este también. Ahí ya para compartir. Los tres. Sí, Qué maravilla. compartir. Muchísimas Ojalá le quede claro. gracias. Primero vamos a estar en la O sea, es plaza. lo que es tenemos tiene nuestra etiqueta, tiene nuestro nombre. Cualquier Y pedido. todo para el pedido. El número de teléfono. Ah, mira un poco. Este, por ejemplo, dice Emil Ceparra. Sí. Este es el mío. No le puse a ese había así. Este, Valentina Franco. es de Valentina. Ahí está todo el número de teléfono. Sí, tiene. Ustedes nos pueden pasar toda la información para que nosotros publiquemos en las redes, ¿verdad? Espectacular. Sí. Entonces publicamos los teléfonos y los nombres. Para cualquier pedido que Y te si alguien está viniendo a cada Pucú o va a pasar por cada Pucú, por supuesto. puede hacer el llamado y puede hablar directamente, ¿verdad? Sí, ya le tienen en la O sea, plaza es ya. que tenemos también, aparte de los ricos dulces, nuestra producción que es del huevo casero, por ejemplo, la gallina casera. Ah, mira un poco. Queso. ¿sí? Todo. Nosotros Espera, solemos compadre. ir hasta en Asunción, por ejemplo, hasta en la costanera, cuando tenemos invitación así. Miel de abeja pura. Sí, ¿verdad? llevamos de Ya, todo. Ahí se va ya de todo un poco, no solo los dulces. Qué gusto. Sí. Y prácticamente agradecemos también al DEA, que es de el ministerio, que nos acompaña en eso. Siempre nos pones el vehículo para que nosotros podamos ir llevando nuestros productos. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, taram. Pa, 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 pararam. Pam, pararam. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 riegan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. ¿Querés tener tu camisa chapa? Lo podés hacer en Pampero en todos estos colores. Sí, azul, caqui, gris oscuro, blanco y el verde que tenemos nosotros.
al color Y original. un dato curioso Sí. es que nuestro cargo también es de Pampero. Sí, todo es de Pampero, así que pueden hacer su pedido, les dejamos ahí el número de WhatsApp, llamen, hagan su reservación, primero se hace la reserva, pues se tienen que hacer los bordados y en una semana ya te entregan tu camisa, así Y que ojo, todo el país. que los martes tienen 20% de descuento en todos los medios de pago. Anota y tener tu camisa en Bahía. Tanto para los muchachos como para las chicas tenemos diferentes opciones de color. Las camisas de Bahía Chapa, mira lo que es esta. En blanco, no puede faltar. Y este cremita fantástico. Ahí están todos los tonos de las camisas de Bahía Chapa y la oficial, que es la verde esta, que tenemos con Yami. Así que las chicas Yami pueden tener su camisa como los Sí, muchachos. Pero pueden pedir en cualquiera de estos colores, no solamente el verde. Se Hacen van sus a elegir. pedidos y listo. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 riegan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Bueno, nosotros queremos comprarle estos dulces para colaborar un poquitito también con ustedes, entendiendo que es un trabajo artesanal muy lento. Sí, acá el número de celular, nomás lo que se dobló, entonces ahí va a ver bien el número. Ahí está. Entonces agradecerles, realmente agradecerles por mostrarnos. Y para nosotros es espectacular mostrarle esto a la gente y que la gente ya sepa qué hacer por acá. Sí, ya. Dulce acá. Sí. Todos los todas dulces. las clases de dulce. Y ahora lo poquito que prácticamente. La ciudad de las mujeres dulces. Sí. Pero Capital del dulce. Y agradable. Sí, Bueno, capital del dulce. le vamos a esperar allá en la Plaza Infante Rivarola, ahí en Paraguay, en Biú, donde se suele hacer El sábado primer- uno. Este sábado 1. Ahí sí se va muchísimo más. los Entonces ya dulces. tenemos que subir parte esto en las redes, ya mi para avisarle a la gente. La señora Gloria nos invitó. En serio, qué bueno. Vamos a ver si Dios sea así. Lo que te falta, Yami, dulce. Dulzura. A partir de las 11 horas es la invitación. Pero ya Cacapucú ya va a estar presente a partir de las 8, las 9 horas ya estamos ahí ubicaditos. Qué gusto. Sí. Hace 5 años consecutivos que está Cacapucú participando de este evento. Sí, vamos a adelantar ya esta información para las redes para que no quede sin invitación cada pucú. Sí, hay que prepararse con mucho más porque cada año se vende la totalidad de lo que llevan, porque llevan muchísimo. Es difícil encontrar esto. Sí. Muchas veces, ¿verdad? El Encontrar el cuadradito que procesado, pero sí. así el casero es difícil de encontrar. Es otro el sabor, tiene otro 100%. sabor. Sí, ¿quién es la cabeza? para que pueda probar que es el cocereba, que es de la cáscara de la naranja. Y esa es esa especie. Ah, naranja agria. Para que pueda probar. Qué bárbaro. Este es lo que se pide mucho. Más en la Asunción, cuando nosotros nos vamos, se pide mucho. Porque es una cosa que no se Y hace vos en todos sabés lados. que poquísima, no sé, no quiero hablar solo por mí, pero es la persona que más hace el dulce de este, porque tiene mucho Trabajo. tiene mucho proceso. Y si ese tiene 12 horas, Pero este tiene mucho proceso, porque la cáscara de la naranja agria, por ejemplo, bueno, de toda la fruta que es cítrico, pero tiene... tiene que ser la naranja agria. Sí, puede ser también. Naranja high. Puede ser también del limón real. Ah, mira un poco. Sí, pero es amargo, pues. Entonces se lava mucho y el cocción sí que es como 3 veces. Y después para ponerle el azúcar y la miel negra.
Espectacular. conlleva eso. Y así termina el trabajo para que Bicho sonría. Bueno, muchísimas gracias y A ustedes. está hecha la invitación, Capucú. Podemos decir la ciudad del dulce. Sí, La capital del dulce, ya estamos en proceso, La ya capital está, del sí, dulce. ya estamos en eso, ya Qué va bueno. a ser declarada capital del dulce, Capucú. Que Es así muy sea. conocido, y así va a ser. Entonces, invitarle de vuelta a la gente para que participen el 1 de agosto a partir de las 11 horas en la Plaza Infante Rivarola, para que prueben y saboreen estos ricos dulces. Excelente. Y Gracias. antes de tomar tereré para comer el Picadito. picadito No estamos de carne, olvidando nosotros porque estamos ahora preparando. también el picadito. Acá a Pucú le están dando también ese plato ¿En salado, serio? que es el picadito con huevo. También vamos a tener. con Que mandioca. allá yo conozco el picadito de carne, se pone una tortilla y arriba el picadito de carne y huevo que le llaman el puretón. El puretón. sí. En los mercados municipales se Sí, sí. hace esa comida. No, pero nosotros vamos a Hacer- hacer con juguito Sí. así, con Con huevo. huevo. Ah, qué rico. Van a probar, van a probar. Sí, la todito, verdura, todito, sí. la verdura. Picadito de carne. Sí. Y aparte de eso están los otros que se van, que llevan, De por ejemplo, la todo. gente de Misiones, te habló de San Ignacio, Burrillo. llevan de todo. También son riquísimos porque nosotros solemos probar. Y después el Sí. 15 de agosto tenemos también acá. Sí, Sí, Dios eso quiera, también a sí. no perderse el 15 de agosto que llega a todas nuestras fundacionales también. Ah, mira, como están Asunción. invitados, sí, muchos grupos lindos. Vamos a inaugurar también nuestro polideportivo nuevo que tenemos en Capucú. Vamos a estar inaugurando también en esa fecha. La fecha exacta de fundación es el 15 de agosto. El 15 de Sí, agosto. así Mira, po. mismo es. Y entonces le vamos a estar también esperando en esas fechas. ¿Cuántos años cumple la ciudad acá? 236 años, sí. A la pucha. Así estamos. 236. 236 años de cada Pucú. Hace bastante, pero estamos progresando bastante en nuestra comunidad, trabajando, porque Capucú tiene que salir adelante siempre. Siempre, siempre. Así es. Y con estas mujeres guapas, con más razón. Sí, Y darle la comodidad. asegurado. que a veces se ha asegurado. Sí, sí. Muchas gracias. Con el Ah, apoyo yo sí que a de ustedes. La concejala más todavía porque nosotros también necesitamos apoyo porque muchas veces no tenemos medio y ella no Sí, siempre. consigue. Se ayudan Para entre eso- todos. Para eso Cuando estamos. estamos enfermas, nuestra gente cuando está enferma, ella nos hace correr, nos lleva en cualquier parte y demasiado le agradecemos a ella. Qué gusto. También el intendente también nos ayuda, ¿verdad? Qué gusto, y así tiene que ser. Sí. Así es. Muchas gracias. Así Y a mismo. ustedes también muchísimas gracias por venir. Gracias. Estamos en la ciudad de Capucú, frente a una casa histórica donde vivía un personaje que forma parte de la historia del Paraguay. Ya está Freddy con nosotros. ¿Cómo andamos, Freddy? Mucho gusto. Un gusto Bienvenido. saludarte y, Igualmente. y saber un poquitito la historia que tiene esta casa, bastante antigua por lo que se ve. Sí, es una casa perteneciente a la familia de los Stuart,
que antiguamente esta fue propiedad de doña Venancia Triay Yegros, Sí. que fuera nieta del prócer Fulgencio Yegros. Ah, mira un poco. En 1846 ella se hizo propietaria de esta vivienda hasta que se casó en 1864 con el doctor Guillermo Stuart, que había sido un médico contratado por el gobierno del aquel entonces presidente Carlos Antonio López. Sí. Y él llegó a ser posteriormente también médico de Francisco Solano López y jefe de sanidad militar durante la guerra de la Triple Alianza. ¿Es cierto que era el médico de cabecera de Del Francisco doctor Solano López. López? Sí. Fue médico de cabecera de su padre. Y De Carlos Antonio López. De Carlos Antonio López. Y posteriormente también cumplió, ¿verdad?, con la atención médica de la familia de Solano López y de su persona. Y después, como le dije, se hizo cargo como jefe de sanidad militar durante la campaña de la guerra de la Triple Alianza. Y este domicilio contaba anteriormente solamente con una estructura baja, que es la que estamos viendo acá a la derecha. Sería este. Sí, esa está construida de unos adobes anchos. Sí, revestidos de aquella época. Y después, posteriormente, se hizo una remodelación donde se construyó la parte de la izquierda que viene a ser, allí tenemos una sala donde actualmente se encuentra una biblioteca, el segundo piso con la terraza, y esta silla es una edificación totalmente de piedra. De piedra. De piedra. Y en 1916 fue visitado en aquel entonces por el presidente Eduardo Scher para su inauguración. Había sido invitado. Actualmente es propiedad de mi prima, la señora Beatriz Stuart, que mantiene la casa, y es una casa donde todos los familiares pueden venir aquí un fin de semana o en cualquier momento, porque es prácticamente la familia. Está abierta a toda la familia. Es de uso privado. Sí, es de uso privado. Anteriormente la municipalidad hacía usufructo tenían un convenio que hacían usufructo de la biblioteca. Sí. Cosa que con la administración actual se volvió a hacer un trámite para que vuelva a ser reabierto al interés del público, ¿verdad? Pero es privado. Mira qué bueno. Así es. Mucha historia tiene esta casa. Así mismo es. Y forma parte de la historia de la ciudad de Caapucú también, ¿verdad? Exactamente. Por su ubicación, que está al costado de la iglesia, es una propiedad importante. Sí, esta propiedad formaba parte de otra propiedad que acá anteriormente se llamaba, que era la empresa ganadera Caapucú, que también pertenecía a la familia. Y la vivienda que era el casco de aquel establecimiento es la que actualmente está acá muy cerca, ¿verdad?, que es la edificación que hoy está utilizando la ANDE, ¿verdad?, que es propiedad de la ANDE. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 riegan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Oscar a las 21 horas, mientras carga la nafta para empezar a trabajar. Supra aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Estamos con Valeria Resk, gerente general de Pampero, así que Valeria,
Muchísimas gracias por confiar en nosotros, en esta marca, para que por fin puedan tener los fanáticos su camisa. Bueno, yo les agradezco realmente que nos hayan elegido. Es un gusto poder hacer esta alianza con ustedes. Bueno, que ahora todos los fans de Bahía Yapa puedan encontrar sus camisas aquí en Pampero. Tenemos en distintos colores, entonces, bueno, les esperamos tanto en este local de Senador Long como el del Shopping Pinedo. Vengan, elijan sus camisas y en pocos días pueden lucir, así como vos, Bicho, ya todo, sí, todo personalizado, luqueado con las camisas Bahía Yapa. Y a recorrer el Paraguay con Bahía Yapa y con Pampero, así que muchas gracias. Así es. Con Alimentos Guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale Guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos Guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con Guaraní, el idioma del sabor. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 riegan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. No sé si a mí no me parece o se nota algún escrito ahí que ya no se puede diferenciar. Y calculo también que esto es de la época, ¿verdad? Esto... Sí, así mismo es. Esto al menos, no, ¿verdad? Sí, no hace mucho, hace 3 años aproximadamente vinieron unos familiares, porque la familia son de Escocia. Y también tenemos familiares australianos, ¿verdad? De la misma... Pero Stuart es de Escocia. Es de Escocia. El doctor Guillermo era oriundo de Escocia, ¿verdad? Y justamente ellos habían solicitado que no se toque mucho la casa, no importa que tenga ese aspecto así de viejo, por así decirlo, la fisonomía, porque ellos defienden mucho el aspecto original de la casa y solamente se le hace alguno que otro trabajo para cuidar el tema de hongo y cosas así, ¿verdad? Y podemos decir que esta estructura también es de la época. Sí, totalmente de la época, así mismo es. Acá no sé qué sería esto, pero tiene, acá también tiene, no sé si era para los caballos, para ponerla. Sí. Lo único que se me ocurre, ¿verdad? Para la cuerda de los caballos, dejar acá. En todos lados tiene. Increíble. ¿Me repetí de vuelta, Freddy, en qué año se construye esta casa? Y esta vivienda ya estaba construida, la parte más antigua era la que tenía de adobe ancha, en 1846. 1846. Y ellos van haciendo una remodelación de la casa. Posterior. O sea, la casa es mucho más antigua. Sí, la casa es un poquito más antigua. ¿Quién sabe qué años? Sí. Y sí, es de esa época, ¿verdad? Del 1800. Sí, 1800, redondeando. Porque en 1846 ya la vivienda fue adquirida por doña Venancia Triay. De este tipo de propiedades, ¿es la única con este estilo en la ciudad de Caapucú? Sí. Hay otra vivienda, ¿verdad? muy parecida que es también de la familia Celliti. Y de hecho que mi abuela, ¿verdad? La que se casó con el hijo del doctor Guillermo, don Roberto Stuart, ella era hija de italianos, era de apellido Celliti. Y esa también es una edificación con cierta fisonomía y antigüedad como esta. Pero de este estilo fue la única y sigue siendo la única, ¿verdad? O sea, podemos decir que se tuvo descendientes italianos en Caapucú. Sí. Escoceses. Exactamente, así mismo es. De hecho que fue un matrimonio entre descendientes ingleses e italianos, ¿verdad? Ingleses e italianos. Sí. Una belleza, realmente una belleza. Gracias, Freddy, por comentarnos un poco la historia de esta casa, que es muy importante para
para lo que es esta edición del programa Mba'ishapa en la ciudad de Capucú. Con mucho gusto, encantado y siempre a las órdenes. Gracias, Freddy. Muchas gracias. iglesia de la ciudad de Capucú, a la iglesia Virgen del Rosario, y vamos a conversar con la encargada y vamos a conocer un poco más de su historia. ¿Qué tal, Mba'ishapa? Ay, guapa. Se guapa, sí. Ya, y potaña presentar a la gente, pues, de Herrera. Mamerta, frente de Trinidad. Sí, ahí me hago hace 13 años más. Ahí me hago hace un año curí porque yo para hacer esa y ahora como tenía reposo en mí. Jaupe que llevo que anda ya se la iglesia. Entonces la gente se reca, entonces a participar porque hasta se recua vida con ape. Será que la se tupa ahora, entonces yo llego con ape tranquilo. Ya a la vez yo jagueros a mí esa la oreña de tupa o pegan con de la de vida lleva. Sí, añade de la fuerza. Añade de la fuerza. Entonces ahí tenéis la pecho jagueres. Allí que andan ya recorriendo. ¿Qué? Sí. Hemos visto mi orela y historia. ¿Vos años eres en Hawaii? 13 años. 13 años. 14 de Jajina. Porque hace coape. Entonces, no se esforza y me había a trabajo. Cuando amo poten que se planta cuera curi porque año estoy rosa, aprende página. Entonces, jamás hora yo ya abrí la tupao. A pesar utaba hay que ser, yo abrí yo cuera, ser no de casa parroquial wija. Hay yo más abrí yo cuera. Pero normalmente en Botujar hoy Botujar jueves sí lo huereco hora santa las 5. Pues la gente participa, a pesar sábado con la actividad sí lo abrí. Pero domingo sí lo huereco misa a las 8. A la Pene Santo patrona la Virgen del Rosario. 7 de octubre las Yara. 7 de octubre, ahora el 27 ya no llevo por una hora de novena. Entonces, pues haré yo llamo Potimbao, pues caro las 3, las 4 horas abrimos. Aún más la gente. De guapa. Sí. Semana Santa, pegaturo abrí hasta lunes santo y hasta domingo de Pascua. Pero abrí a la gente hoy asado, recorreo, o no es foto, o tenéis la de tu cuera, siempre en la visita. A Semana Santa, pues me actividad de Pereco. Pero huereco misa, huereco caru. Pues haré siempre la gente hoy asado, una gente, ya en boe, pues asado. O pero huereco jueves santo, pero huereco misa las 7 o a las 8 se puede parroco. Como ahí entonces ya por las fotos le dibujé y cuera. O pe Viernes Santo. Están ahí con la Viernes Santo ya pues ya me llegan la cruzú, pe yo la tupaitú, pesa día cruci. O pe sábado santo catu gloria. Luego recoger la misa. Oye bendecir un poco agua, vela. Pues o pe domingo de Pascua. Luego recoger la misa. O pe catu ya o descansa ahí misma. A partir de las 10 ya o descansa. Pero pues tú hoy misma, sí. ¿A sábado a domingo con la misa a tu papá? Sí, hoy sábado fue más o menos joven campaña de esta vez con la misa. Pero pesado lo hueco que tiene 15 años. Hoy no matrimonio cosí ya por ir la sábado domingo y la actividad. Pero no hay podido que tú la compañía Jare. Ahora copa hoy las 3 misas ya por la coco de sábado y ahora que jugué 3 misas curi. Siempre veo recopaite y la gente y programa la día para participar, ¿no?
Pues por ejemplo, el cocurillere permisa, ¿ves? La colectividad al día. Hoy la... Y bueno, lo voy a tener abrir orela de tu pao, no quiero que agüere. La Virgen del Rosario en Dape, Sí. ajá, esto mañana siempre en tan de san, tan de guapa, ajá, el servicio a guacho siempre. Sí, gracias a Dios. Ay, me pone tranquilo. Hacia veígla tu baope. Porque se rogatea, porque se nace forza. Hay cuando paite punto por punto la gente, pues entonces tranquilo se prepara para la misa. Cualquier cosa no se prepara, se pone misma vez, porque ya se haremos para llevar. Sí. Entonces ya igual. Toda una vida más. Una vida, sí. Entonces se recuerda el día que nadie me ve, a ver que la bella puta a la gente fuera, porque la gente cuando ya hay en serio la responsabilidad ya, porque sé por ejemplo allá hará en serio, porque se recupera. Me gusta, pues. Se gusta, sí. Aupean la me gusta, la que tu aguacha servir por ahí. Sí. Upa bete en cara y se en la curindare. Tengo que recibir títulos más importantes y se han en cuenta eres picoja allá porque se hay gente con los títulos mejores cual la ñante ya no me endebre ñante dejamos eso la jugar ese es el título más mejor ese. Acierto por haber el mejor regalo. Sí. ¿Quién como vos? Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias. Jabo coye tente ya yo topa lleguita. Tan de guapo. Ya. Sí, ahí te ven el día de yo agüero de visitar, entonces pues conocemos la hora de tu paoja, entonces pues invitar a la fiesta patronal, que tú lleves ya unas recorridas sí. Y la Semana Santa también para conocer cómo para la gente está. Sí, ya yo topata. Sí. Muchísimas gracias. Bueno. En Copetrol, el rendimiento de la nafta es avalado por profesionales y su calidad es probada por Andrea a las 6:48 de la mañana, mientras va para el trabajo y lleva a sus hijos a la escuela. Suprema Aditivada, certificado por vos. Copetrol, vamos. Del sabor. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 regan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Taram, taram, tam, tam, taram, tam, tam. Pa, 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 pa,
Feli. ¡Epa! ¿Cómo está? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Qué? Ya estamos en la casa de ña Feli. Ah, Feli. Estamos viendo los dulces que ella hace. ¿Qué tal, ña Feli? ¿Cómo te va? Y muy bien, gracias a Dios. Este está en proceso de secado. Sí, de secado. Y este ya está seco. Mira, vos. La capital del dulce. Del dulce de leche. Sí. Contanos, ña Feli, ¿cómo haces tus dulces? Queremos que la gente Y sepa mira, un poco. acá tengo mi fogón, Sí, mi cacerola. Esta es mi cacerola. sí. En este y en este. Con las dos cacerolas. Así Vamos a hacer el pongo. dulce. Sí. Y después A leña. con leña. Con leña. Y después ya le agregas el maní, ¿verdad? Después cuando sale le agrego el maní, maní cuí, maní entero. Todo de dulce de leche. Sí, y este es dulce de leche solo, no tiene maní, no tiene maní cuí. 1 de cada 4 usa zapatilla con media y 2 de cada 3 usan Bueno Bank. Cosas bien nuestras, tan paraguayas como Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. El paraguayo siempre le encuentra la vuelta a todo. En Bueno Bank resolvemos tus trámites y créditos al instante. Solucionar todo es bien nuestro. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. En Paraguay, 1 de cada 4 personas usa zapatilla con media. 2 de cada 3 riegan la vereda cuando hace calor. 2 de cada 4 prefieren chipaguazú en vez de sopa. Y 2 de cada 3 usan Bueno. Hay costumbres muy nuestras, tan paraguayas como usar Bueno. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Atención a todos, les traigo muy buenas noticias. La promo de Coca-Cola 2 litros retornable a 10.000 guaraníes sigue por todo julio. Esta es tu oportunidad a seguir ahorrando. Recordá, lleva tu envase retornable de Coca-Cola, Fanta o Sprite y pagá solo por el contenido. Coca-Cola de 2 litros retornable a 10.000. Lleva tu envase y ahorrá. Coca-Cola, magia de verdad. Y ese sí ya tiene maní. Este sí tiene maní entero. ¿Y dónde se vende, ña Feli, los dulces? Y yo salgo a vender. Salí a vender. Sí, con la motito. ¿Por toda la ciudad? Por todo lado, hasta en que yo me voy. ¿En serio? Sí. ¿Qué va a hacer? Sos guapa, ña Feli. Y sí. Acá ya tenemos los dulces Y terminados. estos son de maní cuí. Maní cuí y dulce de leche. Este maní entero, dulce de leche, es ese que está allá. ¿Y este qué es? Este es maní cuí, maní entero también. Maní entero, mira, qué espectacular. Así que ya saben, Caapucú, una ciudad que se caracteriza por la producción de dulce. Le voy a mostrar algo también, acá tengo. Bueno. Verá que les traigo. Trae nomás, ña Feli. No vaya a tocarle al loro. Lorito. Ah, sí, yo vendo en el bar. Ah, mira un poco. Y este es el... Acá está la presentación. Doña Feli. Este es su número de teléfono. Maní cuí, maní entero, dulce de leche. Espectacular, ña Felicia. Me gustaba. Espectacular. Y queremos que la gente conozca un poquitito todo lo que se produce acá en Caapucú. Sí. Y cuando esté de paso, pase por los lugares donde se venden los dulces. ¿Hace cuánto que hace esto, ña Feli? Hace 5 años que estoy con él. 5 años Sí. empezaste con esto. 5 años. A full la producción. A full. Qué maravilla. Para sacarle una foto y promocionar. Nosotros vamos a estar promocionando. Vamos a compartir también tu número de teléfono. Bueno. Entonces la gente directamente te llama y Sí. te hace el pedido. Ajá. Por ejemplo, si alguien va a pasar en tantos días por acá, te puede llamar y decir, en tantos días voy a pasar, ña Sí, Feli. sí, yo le espero ahí en la garita. En la Tengo garita. clientes así yo, y le espero en la garita.
Qué guapa que soña Le Feli. entrego ahí. Espectacular, así que está hecha la invitación. Ujú. Llámenle a doña Feli y van a tener estos dulces espectaculares. Muchísimas gracias por su visita. Un placer. Acá esta señora también, ella tenemos que ayudar y para tratar de promocionar. Entonces la gente ya sabe el número de teléfono de doña Feli, así para hacer los pedidos. Completito. Maní y de leche y maní entero. Entero. Sí, así es. Está bien, les esperamos entonces. Les esperamos. No. Este vamos a ponerlo así. Y este le vamos a regalar a esa gente para que pruebe también. Bueno, vení Julia. Ahí. Así. En este le pongo. Vamos a poner una bolsita. Sí, no hay problema. Viajo bajo ese efecto mañanero y me doy cuenta, siento y veo, soy pasajero, camino sin miedo. Hoy voy a arrancar humos a tu cabeza, tirar buena vibra en toda la tierra. No quiero más guerras ni un mundo de mierda. Soy el que en una mañana gris querrá verte sonreír. Soy como puedo, camino sin miedo, cangrejo sin mar. Es cierto, del papo al lecho hay un largo trecho. Ya no me parles si es que no veo. Quisiera contarte también lo que siento. No es pecado querer disfrutar, tenerte aquí solo una vez más. Soy sincero, es lo que siento. Solía mis pasos, siempre he sido igual. No me desespero, puedo respirar. Me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo, me siento vivo. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. Ser quien sos y nada más. No hace falta pintarnos las caras, no hace falta negar lo que amas, no hace falta.